Ok, entonces la ecuación lineal de esta nos permite obtener fácilmente los valores de km con mayor precisión, igual los valores de velocidad máxima, ¿sí? Es mucho más fácil, les voy a comentar, sacarlos de esta manera que sacarlos en una gráfica curva como la que tenemos aquí. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer en el laboratorio es precisamente que en una serie de tubos de reacción, tubo testigo, tubos problemas, vamos a adicionar diferentes concentraciones del sustrato. Concentraciones diferentes que nosotros tenemos en mililitros, pero que lógicamente al final vamos a modificar la concentración con el volumen final. Adicionamos el regulador pH a la misma cantidad, 0.5 mililitros. Recuerden que el regulador lo único que me hace es mantener el pH constante en todos los tubos y a todos les ponemos 0.5 mililitros del regulador. Adicionamos el volumen de agua, que eso nada más es para equilibrar o tener un volumen constante. Dejamos preincubando o dejar que se atemperen los tubos para dejarlos a temperatura ambiente y que todos tengan la misma temperatura. En el tubo testigo adiciono el DNS para que posteriormente adicionemos la enzima, ahora sí, a la misma concentración, 0.5 mililitros de la enzima en todos los tubos, ¿sí? Dejamos trabajar a la enzima durante 5 minutos para que procese al sustrato. Adicionamos finalmente el DNS como según leyeron e hicieron su protocolo. 5 mililitros, 0.5, perdón, mililitros de DNS que está diluido en un pH superalcalino. Lo que va a hacer al adicionarse el DNS es detener la actividad enzimática que ya no trabaje más. Hagan de cuenta que le dice arriba las manos, ya no va a trabajar más. Y para desarrollar el color, recuerden que los tubos hay que llevarlos a ebullición durante 5 minutos, donde los azúcares reductores van a reducir al DNS y vamos a desarrollar el color. Ya una vez que se llevó a cabo la ebullición, se llevan a enfriar, ya sea en hielo o a temperatura ambiente. Se adiciona 2 mililitros de agua destilada siempre y cuando esté muy concentrado el DNS reducido. Y se lleva a las celitas, se pasa el contenido a las celdas para llevarlo a leer en un espectrofotómetro a 540 nanómetros. El procedimiento es lo mismo que hemos hecho anteriormente, lo único que estamos variando es la concentración del sustrato para ver cómo se ve. No nos interesan los datos del tubo testigo, solo nos interesan los datos del problema 1 al problema 5, 6 o los tubos que tengan. Las absorbancias de 540 nanómetros se las vamos a proporcionar a continuación. La concentración de azúcares reductores, recuérdenme cómo la vamos a sacar, chicos. Con la curva de calibración. La curva de calibración, muchas gracias compañera por la participación. La velocidad de reacción, ¿cómo lo vamos a sacar, muchachos? La concentración de azúcares reductores en 310. Gracias. Y la concentración de sustrato de molaridad, ¿cómo? Diana Cancino. Con la fórmula de concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. Perfecto, Diana Cancino. Pues sí están prestando atención. Y entonces, pues ya que tengan esos valores, me voy a adelantar aquí. Eso pues ya lo hemos... ya que tengan esos valores, pues entonces ya van a poder hacer la curva de cómo es el efecto de la concentración de sustrato respecto a la velocidad de reacción. ¿Cómo es la velocidad de reacción, perdón? Con base a la concentración del sustrato que vamos aumentando. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos, de lo que vamos a hacer? No, profesora. ¿Seguros, seguros? Porque ahora nos toca ver cómo es el efecto de la presencia de inhibidores. Estoy cerrando y voy a abrir las diapositivas. ¿Sí, chicos? Sí, maestro. Sí. Okay. Inhibidores. ¿Dónde tengo para compartir? Efecto de inhibidores. ¿Puedo comenzar?
¿Sí ven la presentación? Sí. Sí, la vemos. Ok. Fíjense bien. Yo les digo que hay moléculas naturales o sintéticas, por ejemplo, los fármacos, que van a inhibir la actividad de una enzima. ¿Qué significa inhibir? La van a modificar su actividad. En una serie de tubitos podemos poner de manifiesto la presencia o el efecto de los inhibidores que tenemos en la naturaleza o que tenemos en presencia de una enzima, cómo es ese inhibidor, cómo actúa ese inhibidor. Obviamente, ¿qué es lo que implica? Que va a bloquear, por así decirlo, a la enzima para su actividad y que la actividad de la enzima, vamos a imaginar, por ejemplo, la invertasa no va a trabajar adecuadamente, no va a hidrolizar adecuadamente al sustrato, que en este caso es la sacarosa, por la presencia de una molécula llamada inhibidor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver o lo que podemos hacer en un experimento? Es el siguiente. En una serie de tubos podemos poner la misma concentración de enzima, la misma temperatura y pH, y podemos poner la misma concentración de sustrato para ver cómo es el efecto y diferentes concentraciones del inhibidor, o poner diferente concentración de sustrato en presencia de un inhibidor, ¿sale? Entonces, esta curvita que ustedes ven aquí en la gráfica es lo que ya les acabamos de explicar, cómo es la velocidad de reacción en presencia o aumentando la concentración de sustrato, donde ya sabemos que tenemos este vallecito donde tenemos la velocidad máxima o la cinética de orden cero, donde por más sustrato que yo le ponga la enzima ya tiene su punto de saturación y ya no va a aumentar la velocidad de reacción. Donde podemos sacar la mitad de la velocidad de reacción o un medio de la velocidad máxima y interpolando podemos sacar la concentración de sustrato donde tengamos la mitad de esa velocidad, donde conocemos que tenemos la Km. Esto lo acabamos de explicar. En presencia de inhibidores, ya ustedes hablarán de inhibidores competitivos, no competitivos y demás. Ahorita hablaremos del competitivo. Hay inhibidores que literalmente, como dice su definición aquí en la pantalla, que dice este inhibidor competitivo, va a competir, va a luchar, aquí se contiende, o sea, hay una competencia contra el sustrato o con la coenzima por el sitio activo. Recuérdenme si ya vieron el término coenzima, muchachos. ¿Ya saben lo que es una coenzima? No. No. Ok, bueno, lo van a ver en teoría. Generalmente hay enzimas que trabajan solitas, sin ayuda de nadie, y hacen su actividad, hacen la actividad correspondiente de llevar a cabo una reacción. Pero hay enzimas que no pueden trabajar por sí solas, necesitan de un cofactor o de una molécula accesoria para poder llevar a cabo su reacción. Por ejemplo, la mayoría de vitaminas son o hay algunas vitaminas que son cofactores para las enzimas. Las enzimas necesitan que esas vitaminas se modifiquen en nuestro organismo y esas vitaminas o esa modificación de las vitaminas se acoplan a la enzima y la enzima está lista. Hagan de cuenta como que es su escudo y su arma. La enzima dice, yo ya estoy lista, quiero luchar, quiero irme a luchar a la guerra para poder procesar a mi sustrato y generar mi producto. La coenzima, de cuenta que es su espada y es su escudo para irse a la guerra, como en antaño lo hacían. En este caso, la enzima puede tener ayuda o no ayuda. Cuando tiene ayuda, a ese grupo que le ayuda, ya lo van a ver en teoría, dentro de la clasificación de moléculas que le ayudan, una de ellas se llama coenzima. ¿Sí queda claro de estos ayudantes de la enzima para trabajar? ¿Sí?
Sí. Ok. Esos ayudantes de la enzima pueden unirse al sitio activo o a un sitio diferente cercano al sitio activo o a otro sitio por ahí diferente de la enzima. Y el punto es que el inhibidor competitivo, en este esquemita que yo tengo aquí no, mi cursor, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está mi enzima, esta media luna en amarillo para mí es la enzima, esto que está aquí es el sitio activo, este en rojito es el sustrato, y esto que yo tengo en gris que tiene forma de circulito y triángulo y cuadrito es mi inhibidor. En este caso, el inhibidor lucha, compite con el sustrato por el sitio activo. Por eso se conoce como inhibidor competitivo. Puede ser que luche contra el sustrato o puede ser que luche contra la coenzima. Si lucha contra la coenzima, aunque haya presencia del sustrato y el sustrato se introduzca al sitio activo, la enzima no va a trabajar porque no hay a su ayudante que le permita trabajar, ¿sale? Entonces, en diferentes tubitos en donde nosotros evaluamos la concentración de sustrato y la presencia de inhibidores, vemos que la actividad enzimática o su velocidad de reacción se ve modificada en presencia de un inhibidor competitivo. En presencia de un inhibidor competitivo, de igual manera, esa curva o esa velocidad de reacción que tenemos en presencia de reacción, si se dan cuenta, va a modificar la actividad enzimática. ¿Por qué? Aquí, esta línea o esta curva que tenemos aquí muy cerquita al eje de las Y, nos está diciendo que la velocidad va creciendo rápidamente, lo que mencionábamos como cinética de orden 1, va creciendo rápidamente, ya después disminuye su velocidad hasta que se mantiene constante. En este caso, el inhibidor competitivo lo que hace es disminuir el crecimiento de producción de ese, válgase la redundancia, de ese producto. Lo está haciendo como proporcional. ¿Por qué? Porque literalmente está compitiendo por la enzima. Entonces, imagínense en este tubito, voy a regresar. Ahí está. Imagínense en este tubito número 1, pues lógicamente tendré 2, 4, 6, tengo 8 moléculas de enzima, tengo 6 moléculas de inhibidor. Pues el hecho de que este sustrato llegue a esta molécula de enzima, pues no hay problema, empiezo a aumentarla o a generar el producto. Tengo 2 moléculas, pues bueno, tengo 2 moléculas de enzima libres, puedo generar el producto. Aquí ya no, aquí ya puede unirse el inhibidor al sitio activo y entonces el sustrato ya no puede pegarse a ese sitio activo, entonces ya estamos compitiendo ya hay sustrato que no va a introducirse a la enzima y entonces no me está generando el producto. Y acá, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo ahí está, ¿no? En este caso, pues están estos dos productos, sustratos que no son hidrolizados rápidamente. ¿Por qué? Porque el inhibidor está ocupando su lugar y entonces eso hace que la afinidad de la enzima por el sustrato disminuya o eso hace que el sustrato no se pegue a la enzima y entonces tarde, en cierto momento tarde la enzima en procesar todo el producto, ¿sale? En el tubo 4, 5 y 6, pues, lógicamente lo mismo, estoy aumentando la concentración de sustrato, pero hay presencia de inhibidor que me puede bloquear a los sitios activos y habrá sustratos que no se estén produciendo. Entonces, un inhibidor tiende a modificar la velocidad de reacción de esta manera. Lo que sí no modifica, al final yo puedo tener un tubo, por ejemplo, el tubo número 6, en donde tengo 8 moléculas de enzima, más concentración de sustrato, como vemos por aquí, y la concentración de inhibidor se me mantiene. Si se dan cuenta, eventualmente vamos a imaginar que tenemos un tubo número 7 con la misma cantidad de enzima, aumentando el doble de sustrato y con la misma cantidad del inhibidor. Eventualmente, ¿qué le va a pasar a este tubo? ¿Va a aumentar la velocidad o cómo se va a mantener la velocidad en el tubo número 7? Vamos a preguntarle me quedé en Diana Cancino, a Indiana Sarmiento.
Diana Sarmiento. ¿Estás o no estás? Se O- queda así. Perdóname, Diana. No. La velocidad no aumenta. La velocidad no aumenta. Eventualmente vamos a ver que esa velocidad, si yo tengo un número 7, 8 y lo que sea, esa velocidad de reacción en presencia del inhibidor competitivo se va a mantener constante. Entonces, como dijo Diana, no va a aumentar. Entonces, a altas concentraciones de sustrato se va a revertir la inhibición. Es decir, pues ya el hecho de que haya esta cantidad de moléculas de inhibidor, no va a haber problema porque yo ya tengo mayor concentración de sustrato, entonces hay mayor probabilidad de que la enzima agarre el sustrato. Entonces es cuando la enzima alcanza su velocidad máxima, pero ya va a llegar hasta ahí, ya no va a aumentar esa velocidad máxima. Lo que sí va a modificar la presencia del inhibidor competitivo, entonces la velocidad máxima no la va a aumentar, no la va a modificar, pero lo que sí modifica es el valor de Km. ¿Por qué? Porque la velocidad media va a ser la misma, pero donde cruce con esta gráfica vamos a tener el valor de Km. Entonces, este valor de Km que nos está diciendo, recuerden que el valor de Km, de la constante de Michaelis, nos dice el valor o la concentración de sustrato en donde tengo la mitad de la velocidad máxima. Y también nos dice que es la afinidad de la enzima por el sustrato. Esta era la afinidad inicial de mi enzima por el sustrato en ausencia del inhibidor. Y entonces ahora voy a tener un nuevo valor de Km o de afinidad del sustrato y de la enzima en presencia de un inhibidor. Entonces, sí se dan cuenta cómo en presencia de un inhibidor competitivo, el valor o la afinidad de una enzima por su sustrato se ve modificada en presencia de ese inhibidor. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, nada más recordarles que inhibidor competitivo no modifica la velocidad máxima, por lo tanto, lógicamente no modifica la velocidad media, pero lo que sí modifica es el valor de Km, la afinidad de la enzima por su sustrato, ¿sale? ¿Por qué? Porque el inhibidor tiene que competir contra la enzima, perdón, contra el sustrato por el sitio activo de la enzima. Si lo vemos en una curva recta, porque esto era una curva sin linearizar, si lo vemos en una curva recta, esta era la curva típica linearizada en ausencia del inhibidor, una curva cualquiera de la enzima donde tenemos la velocidad máxima o el recíproco de la velocidad máxima, el recíproco de Km y tan. ¿Cómo sería la línea en presencia de la velocidad de reacción en presencia del inhibidor? Pregunta, ¿cruzaría aquí? ¿Tendríamos el mismo cruce de este? ¿Cruzaría aquí, muchachos? Sí. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima no se ve modificado, ¿cierto? Y en el eje de las X, ¿cruzaría aquí? No. ¿En dónde cruzaría? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿Euro? Aquí, ¿qué está haciendo? ¿Aumenta o disminuye la concentración del sustrato? Aumenta. Aumenta. Entonces, aquí, si Sería es, la derecha, ¿no? ¿mandé? Sería la derecha. Ajá. La línea recta en presencia de un inhibidor competitivo cruzaría en el mismo lugar, en el eje de las 10, donde tengo velocidad máxima, porque dijimos que no me modifica la velocidad máxima, y cruzaría a la derecha de Km sin inhibidor porque está modificando la afinidad de la enzima por su sustrato. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Ok. Entonces, este es un ejemplo de un inhibidor competitivo. Ahora, tenemos también inhibidores no competitivos, ¿sale? En donde al tener esta gráfica de una cinética o de una actividad de enzima con base al aumento de la concentración del sustrato, un inhibidor no competitivo, en este caso no va a competir por el sitio activo con la coenzima o con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Entonces, ¿qué es lo que hace?
lo que hace es que ese inhibidor no competitivo se une en otra parte de la enzima, pero inactiva, hagan de cuenta que modifica la enzima y modifica el sitio activo. ¿Sí? Hola, es mi niño. Entonces, de igual manera, tengo una serie de tubos en donde vamos aumentando misma concentración de enzima, aumentamos la concentración de sustrato y colocamos inhibidores para ver cómo se va modificando esa velocidad de reacción. ¿Sale? 4 moleculitas del inhibidor no competitivo y vemos cómo se va a modificar esa velocidad de reacción. Y al final de mis tubos, cuando nosotros graficamos esa ¿cómo se llama? Esa actividad, al final de la curva nosotros tenemos una curva, una velocidad de reacción de esta forma, en donde inicialmente vamos aumentando. ¿Por qué? Porque yo tengo, a pesar de que hay enzimas con el inhibidor no competitivo, tengo enzimas libres que me pueden modificar o hidrolizar a este sustrato. Hasta que llega un punto en donde ya no puedo, por ejemplo, aquí tengo la misma concentración de enzimas ocupadas por el inhibidor y enzimas libres que pueden hidrolizar el sustrato, pero aquí ya no tengo mayor concentración de sustrato. Entonces, generalmente esa concentración o esa saturación de enzimas, pues me llega más rápido o la obtenemos muchísimo más rápido en presencia de un inhibidor no competitivo. Por eso lo que me está modificando el inhibidor no competitivo es la velocidad máxima, ¿sale? Entonces, ahora con la velocidad, digo, en presencia de un inhibidor no competitivo, la velocidad máxima es diferente. ¿Por qué? Porque llegamos más rápido al punto de saturación de las enzimas. Esas enzimas están ocupadas por el inhibidor y entonces digamos que estas enzimas son las que vamos a encontrar que están disponibles para poder hidrolizar. Como me quedan 4, pues el punto de saturación lo encuentro en tubos mucho más, a concentraciones más pequeñas del sustrato. En este caso, sería el tubo número 4, donde tengo la misma cantidad de enzima respecto al sustrato y aquí tengo la mitad de enzima y la mitad de enzima con sustrato, mitad de enzima sin sustrato. ¿Se acuerdan que este tipo de tubos caería en esta gráfica? ¿Sale? Entonces voy creciendo poco a poco y el punto de saturación lo encuentro en tubos muchísimo más pronto o a concentraciones más pronto en presencia de un inhibidor no competitivo. Por eso el inhibidor no competitivo sí me va a modificar el valor de velocidad máxima. Pero vean ustedes, si yo saco la mitad de la velocidad máxima en presencia de ese inhibidor no competitivo, pues entonces saco la mitad de la velocidad máxima que lógicamente va a estar disminuida en presencia del inhibidor no competitivo, pero vean ustedes que el Km se mantiene constante. ¿Sí se dieron cuenta? Km se mantiene constante en presencia de un inhibidor no competitivo. Lo que vamos a modificar es la velocidad máxima. Viéndolo en una línea recta o linearizando esas curvas, este es una línea, la curva sin inhibidor y este es en presencia del inhibidor no competitivo. Entonces, el valor de Km no se ve modificado en presencia del inhibidor no competitivo. Lo que sí se ve modificado es la velocidad máxima. Ajá. Entonces, esas dos tipos de curvas son en presencia o en ausencia del inhibidor y la diferencia entre un inhibidor no competitivo y un inhibidor competitivo, cómo es de diferente ese tipo de gráficos, ¿sale? Ustedes en la práctica van a identificar al inhibidor, qué clase de inhibidor es no competitivo o competitivo, dependiendo de la gráfica final que ustedes saquen linearizada. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profesora. Gracias. Entonces, en el laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? Una serie de tubos, etiquetarlos correctamente, colocarles diferentes concentraciones de sustrato. Ajá. Adicionamos el regulador de acetatos, en donde aquí con grande ponemos un asterisco en donde va a ir el inhibidor. Recuérdenme, vamos a preguntarle a Diana Sarmiento. Ya te pregunté, Diana.
Sí, ya me preguntó. Ah, ok, Diana Sarmiento. Vamos a preguntarle entonces a Eduardo Álvarez. Yo me acuerdo que ya te pregunté, ya te pregunté, Eduardo. Elena Viridiana. ¿Estás? Sí. Elena Viridiana, ¿cuál es el inhibidor? ¿Cuál es el inhibidor que tú adicionas, Elena Viridiana? Anilina. Ujú, exactamente, en este caso el inhibidor es la anilina. Y si leyeron bien, hicieron bien su protocolo, por ahí viene que o sea, no ponen aparte, por así decirlo, sino que el regulador de acetatos ya está preparado, pues, ¿no? Ok. Adicionamos el volumen de agua necesario para colocar o tener el volumen constante. Adicionamos la temperatura, o no adicionamos, preincubamos para tener la temperatura adecuada. Y adicionamos ahora sí el DNS en el tubo testigo y la enzima invertasa o sacarasa a los tubos que vamos a poner de manifiesto su actividad. La dejamos trabajar durante 5 minutos para que lleve a cabo su actividad en presencia de inhibidores. Y adicionamos finalmente después de esos 5 minutos el DNS para detener la reacción. Inactivamos a la enzima. Llevamos a cabo el desarrollo de color a ebullición durante 5 minutos. Esto ya lo hemos visto de pie a pa. Llevamos a cabo la reducción del DNS que cambia a una tonalidad rojiza por efecto de la reducción y es el que absorbe 540 nanómetros de longitud de onda, ¿sale? Entonces, a mí lo que me interesa es colocar las absorbancias de los problemas que ahorita se las vamos a compartir. Azúcares reductores, ¿cómo lo vamos a sacar, chicos? Nancy Olvera, ¿cómo sacamos? ¿Ya me escucha? Hola, Nancy. hola, hola. ¿Cómo, Nancy? ¿Ya me escucha? Ya. A ver, ¿cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cómo sacamos la concentración de azúcares reductores, Nancy? ¿De absorbancia, perdón? ¿No? ¿Cómo sacamos la concentración de azúcares reductores, Nancy? Ah, mm, bueno, con la curva. Ok. ¿Cuál curva? Con la curva tipo. Gracias. Esmeralda Vázquez, ¿cómo sacamos la velocidad de reacción? Héctor Eduardo, ¿cómo sacamos la velocidad de reacción? Puso mi compañera sobre concentración sobre 10. Creo que era ligero. Ok. ¿La concentración de qué? Del azúcar reductor. Azúcar reductor. Concentración de azúcares reductores entre 10. Sacamos la velocidad de reacción. ¿Cómo sacamos, Roberto Cruz, la concentración de sustrato, Roberto Cruz? Perdón. Bueno, acabo de poner mi compañero. Bueno, con la fórmula que nos había dicho al principio de concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Tinajero, ya te tomé tu participación, no te preocupes. Nada más te pido por favor que les des chance a tus compañeros, porque no sé si tu compañero sabe, que yo espero que sí, o no sé si por haberte leído ya está salvado por la campana. ¿Sale? Entonces, Tinajero, tú ya tienes tu participación, ya te pido, te agradezco y es válido que participes, pero nada más si les pregunto personalmente, denle chance a que respondan, ¿va? Ya después me dices la respuesta.
Ok, chicos, ¿alguna duda respecto a esto? ¿Alguien? ¿Dudas? No, ¿Preguntas? profesora. No, profesora. ¿Seguros de la vida? Entonces, en esta última práctica, ustedes lo que tienen que sacar es qué concentración de enzima o las concentraciones de enzima, cómo van afectando la velocidad de reacción, la concentración de sustrato, cómo va modificando la velocidad de reacción. Y en el caso del inhibidor, ¿qué tipo de inhibición es? ¿Competitivo, no competitivo? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues, lógicamente sacando la linealidad de las gráficas, ¿sale? Déjenme proyectarles las absorbancias pues, lógicamente, de las prácticas, ¿sale? Ujú. Aquí está. No lo ven, ¿verdad? Porque todavía no se los comparto. Ujú. ¿Ya lo abrí? No, no, bueno. Ok. ¿Lo pueden ver? Aquí está. ¿Sí pueden ver esto, muchachos? Sí, profesora. Ok, entonces, déjenme poner. Por favor, ¿se lo pueden copiar? Ya el de la curva tipo ya se las pasé, entonces este es, bueno, los de efecto de pH pues es lo mismo, ya se los había pasado. Ese es efecto de la temperatura, efecto de la concentración de enzima y efecto de la concentración de sustrato en presencia y en ausencia del inhibidor. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Ya puedo dejar de compartirles? De todas maneras, se los voy a subir este archivo en el Classroom para que tengan los datos ahí, ¿no? Gracias, profesora. ¿Alguna pregunta, muchachos? Nos No, queda, por favor, no. nos queda 1 hora de actividades. Entonces, me fui muy rápido. Pero díganme si tienen alguna duda o alguna pregunta. De mi parte no, profesora. No, profesora. En el chat habían puesto algo de, ahora sí, si quieren externarnos las dudas, porque les pedí que al final me pusieran lo que tuvieran dudas. Porque en el chat inicialmente me pusieron, déjenme ver, aparte de que su internet estaba lento y que el micrófono o la cámara no servían, me dice Scarlett, yo tengo duda en el efecto de la temperatura en la curva de calibración y el cambio de pH. No había dado unos datos de absorción, pero creo que para el cambio de temperatura no nos dio datos de absorción. Scarlett, ¿ya quedó clara la duda? Sí, perdón, no le escribí bien, pero bueno, es que nos había dado 2 tablas para lo de la curva tipo y lo de la temperatura, pero para pH creo que no nos dio. Al revés, Pero, para- ajá, pero ya, sí, ya eso sería todo. Sí, esa era la duda. Ujú. Ok, muchas gracias. Martínez Lara Flor dice, yo usé los datos de la tabla que nos mostró para actividad en la clase de laboratorio pasado, creí que eran los mismos. Ahí tú, yo no me acuerdo de la tabla que les haya mostrado. No sé, Martínez Lara Flor, ¿a qué te refieres con la tabla que les mostré? Tonatiu, Daniel, Diana, Alison, Nancy, Olvera, les pido
y a Scarlett les pido que prendan sus cámaras, por favor. Al igual que Vianey, Larisa, Astrid, Miguel. Les pido que prendan sus cámaras, por favor, porque voy a tomar... Ana Gabriela, deja de llamar por teléfono para nosotros ahorita tomar evidencia, por favor, y que no salgas que estás hablando por teléfono. Entonces, vamos a tomar el screenshot. Profesora, ahorita yo no puedo prender mi cámara, como que se trabó y no, la prendo, pero no sirve. Ok, bueno, pues yo con la mayoría de sus compañeros que estamos aquí. Veo 2 mensajes, déjenme ver. ¿Por qué si ya les tengo el micrófono abierto, por qué me mandan mensaje y no pueden prender mi micrófono? Yo tengo una duda. ¿Va a ser un solo reporte que englobe todo, como todo lo de las prácticas, o es uno por cada práctica normal? Es que algo así habían dicho la clase pasada. Vimos la semana pasada y esta clase efectos o, como les dijera, mecanismos que afectan la actividad de una enzima. Van a hacer una introducción o un parrafito de manera general cómo es que una enzima lleva a cabo su actividad y cuáles son los efectos o parámetros que modifican esa actividad. Y por cada una de los rubros, temperatura, pH, concentración de enzima, inhibidores, etcétera, me van a hacer una pequeña introducción. ¿Sí? Los objetivos, eso va a ser en general. Pero para cada uno de los temas, pH, temperatura y demás, vamos a tener un fundamento. Y van a entregar sí dijimos dentro de 8 días la práctica, ¿no? El reporte. Dentro de 8 días van a entregar el informe donde tengamos toda esta información, pH, temperatura, concentración de enzima, concentración de sustrato e inhibidores. Por eso les habíamos mencionado que ya fueran trabajando en el informe para que cuando ya tuvieran los datos del día de hoy, pues ya nada más se dediquen a estos temas y ya sacar el informe, pero todo va a ser englobado a lo que estamos hablando de cinética enzimática. Como aparte, por así decirlo, vamos a trabajar lo de curva tipo. No se les olvide que curva tipo también tienen que entregar un informe. O sea, no es nada más curva tipo y adiós, bye. También tenemos que entregar informe respecto a curva tipo. Curva tipo necesitamos haberla hecho para poder abordar el tema de cinética enzimática y poder sacar las concentraciones de azúcar reductor. Pero lógicamente también tienen que sacar el fundamento del para qué sirve una curva tipo, cómo usamos una curva tipo, cómo la hacemos, cómo la usamos, cómo la trabajamos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces eso también lo tenemos que ir viendo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Dice, no te preocupes, Ana Gabriela. Solo era para la foto. O sea, puedes seguir hablando ahorita. Tú sigue hablando. Si es una cuestión familiar, adelante. ¿Alguna otra duda, muchachos? Les puedo pedir, por favor, porque ni crean que se me van a ir 1 hora antes libres. Si quieren de aquí hasta las 5, les puedo pedir, por favor, si pueden ir sacándome los datos de la actividad, de la energía de activación de la enzima, por favor. Esto les serviría para que ya avancen en su reporte. Entonces les pido, por favor, a cada uno de ustedes que me saquen la energía de activación, por favor. Dale, yo ya me quedé a desayunar. Ayunar apenas. Es que desde la mañana tengo clase. Termino hoy a las 8:30. ¿Y a qué hora se levanta? A las 6. ¿De la mañana? Sí, me baño, desayuno. Bueno, pero no me desayuné. Espere, es que tuve... fue un día raro hoy. Vaya, eso es me paro a las 6 de la mañana, desayuno y tomo clase. Pero hoy no pude desayunar porque le di a mi papá unas cosas. Y pues ya no se puso. Y ya. ¿De la mañana desde las 6 de la mañana parado sin alimentarte nada? Unos dulcecitos que habría ahorita en su clase.
Pero no, Permítame tantito. compañero. Ya lo dejo desayunar, compañero, plática. Chicos, ¿tienen su Permítame tantito. que Voy nos a las apagar mi cámara. enseñaran? No se escuchó, maestra, qué es lo que les Ah, pidió, ¿no? les digo que si a partir de que si tienen su curva tipo, porque si tienen su curva tipo, pues de ahí pueden arrancar, pero si no la tienen, a ver, enséñanosla, chicos, de que ya la tienen mínimo esa. De ¿Se hecho, Esta les dijo que fueran adelantando. Esa es así de que la tienen que tener. ya ve que le pedí que nos la subieran al Classroom, más. Ujú. Hubo chicos que, por cierto, no sé por qué no, ¿cómo se llama? Órale. No sé por qué no la subieron. Algunos sí les he puesto por ahí que, ok, a pesar de que no, bueno, les vamos a hacer comentarios de la curva, pero hay algunos que sí todavía no nos la subieron, no desconozco por qué. Entonces, ya la inmensa mayoría la mandó. Aquí la tenemos. Mira. Ujú. Pero, por ejemplo, ¿quiénes fueron los que no lo mandaron? Déjenme evidenciarlos, porque por ahí decía que no, o sea, que no las habían entregado. No desconozco por qué no las entregaron. Pero sí. O igual y no fue en este grupo, igual fue en otro grupo. Aquí las veo todas. Vamos a ver esta, por ejemplo. Pero sí, con base en esto, básense para sacar fíjense, por ejemplo, aquí, chicos, a la hora de su reporte no me van a entregar algo así, necesitamos las unidades, ¿vale? Que tengo en el eje de las X, que tengo en el eje de las Y, para poder. Profe, entonces los reportes son las prácticas de cinética, enzimática y curva. 2, 3 y 4 y curva tipo 5, 6 y 7. Todo junto, muchachos. O sea, me van a entregar el próximo martes, perdón. Todo, desde curva tipo hasta lo que vimos el día de hoy. Entonces, es curva tipo y todo lo que engloba cinética enzimática. ¿Sale? ¿Ya ven cómo si tienen dudas? Entonces, ¿algo más, chicos? ¿Dudas? ¿Ya alguien sacó energía de activación? Supongo que estos son los chicos que no llevan laboratorio, ¿verdad, Messi? Sí, son 5 muchachos Ah, los que no llevan laboratorio. esta computadora se actualizó y no entiendo por qué me pone en negro todo el formato. Entonces sí, nada más les pido por favor que ahorita, aunque sea por equipo, pero al menos por equipo que me saquen la energía de activación. Por si tienen dudas, aclararlo de una vez, porque pues ya no vamos a poder vernos de aquí hasta el próximo martes y ya el próximo martes tienen que entregar la práctica. Entonces, si tienen dudas, prefiero que ahorita que lo hagan y que veamos detalles, porque si no, a la hora de la hora, pues ya sea que es que no supe cómo hacerlo, cosas así. Y si alguien más no ha desayunado, pues también vaya a consumar algo. No queremos que se vayan a desmayar ahí. Bueno, también antes de que Sí, maestra, dale. terminen, el próximo martes, chicos, vamos a hacer reacciones de carbohidratos, que es la práctica que sigue. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar en casa lo que se refiere a solubilidad, sabor, de los carbohidratos, y vamos a hacer la prueba de yodo para poder identificar a los polisacáridos. ¿Sí? Entonces, voy a requerir de un material que les voy a liberar la bitácora. Por favor, la bitácora, apéguense a la rúbrica
que les puse. ¿Sí? Entonces, apéguense por favor a esa rúbrica para la bitácora. Siguiente, les voy a abrir un material que tienen que tener, ¿sí? Y lo importante también de ahí es que tengan algo que se llama yodopovidona, que es como este. Lo venden, ¿saben dónde? En las farmacias similares, ¿sí? Si lo pueden comprar ahí o en cualquier otra farmacia, lo venden en todos lados. Es como para curación. Si alguna vez alguno de ustedes se ha caído y se ha raspado, les han puesto esto. Ahí está en el documento que les voy a liberar. Ahí está en una hoja, esto de la yodopovidona, ¿de acuerdo? Y hay algunos pedacitos, por ejemplo, como de pan, para que veamos que tiene almidón, ¿sí? Si ustedes tienen duda de algo que quieran ver si tiene almidón o no, también lo pueden poner ahí, ¿de acuerdo? Para que lo tengan el próximo martes. Y pues nada más, ¿sí? Porque si no, luego de repente alguno por ahí se nos desconecta y va a decir, maestra, es que no nos dijo. Para que sigan trabajando lo que les pidió la maestra, por favor. Me preguntan la duda, dos archivos, una curva tipo, la otra todo de cinética enzimática, ¿sí? Para lo del WhatsApp, digo, del mensaje que me están mandando a Ana Vadillo, las dudas que tienen. Curva tipo, un archivo, todo lo de cinética enzimática en otro archivo, ¿sí? Con las características que debe tener todo el reporte. Alison, ¿ya tienes lista la energía de activación? ¿No? ¿La estás trabajando? Tenía una duda acerca del yodo. ¿Tiene que ser estrictamente yodo povidona o también puede ser yodo para beber? Yodo povidona porque tiene mayor concentración, hija. Ok, gracias, profesora. Sí, porque el bucofaríngeo tiene poca concentración. Entonces necesitamos que tenga un poco más. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué, mija? ¿Alguna más? Carla, ¿ya tienes la energía de activación? En eso estoy, profesora. ¿Dudas? No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 chicos, tuve aquí la anotación de participación. Me faltaron todavía por participar. Profesora. ¿Mande usted? Mande, Janet. Tengo una duda. ¿La energía de activación van a ser para las 4 tablas? ¿Para las 4 tablas, compañera? Para los 4 datos, perdón. Digo, sí, 4 tablas que compartió. La energía de activación, compañera, solo lo vamos a sacar en el reporte o en la práctica. No, ok. ¿Sí? Bueno, sí, gracias. De nada. Vayan trabajándolo todos, chicos, y antes de que acabe la sesión de ahorita, quiero que me suban la energía de activación calculada en su Excel o en su PowerPoint o lo que sea, un screenshot
a su Classroom también. Les voy a abrir ahorita. ¿Por qué? Porque yo los veo como que están haciéndole así, picándole a la computadora y demás, y no sé si esto sea así, ¿vale? Entonces vamos a colocarles un nuevo en su Classroom, que me suban energía de activación. Screenshot o lo que sea. Porque les digo, generalmente en esto les aparece más, más dudas. ¿Sale? Entonces ya está listo para que me lo suban a la hora que ustedes gusten. Yo tengo una duda. Sí, Scarlett. Después de obtener la velocidad de reacción y graficarla, bueno, estoy hablando con respecto a la de la temperatura. Sí, sí. Y graficarla con respecto a la temperatura, vamos a ver cuál es su velocidad máxima. Y de ahí vamos a hacer otra tabla donde vamos a ir de 5 en 5 para llegar hasta la velocidad máxima. Posteriormente sacamos uno sobre la velocidad de reacción y uno sobre la temperatura y hacemos otra gráfica. ¿Sí? Ahí vamos bien, ahí vamos, ahí vamos. Ajá. Sí. Ok, gracias. Ok. Déjame para los que... Antes de que nos agarre el aguacero. Aquí está. Efecto de temperatura. ¿Dónde está mi presentación, chicos? Esto. Ok, técnicamente ustedes ya tienen estos datos, ¿no? Ya les pasé la absorbancia, por eso cuando dijo la compañera los datos de la tabla, pues no supe qué tablita se refería. Pero ahí están los datos, ¿no? ¿Ya sacaron la concentración de azúcar reductor? De la tablita, eso ya por default lo tuvieron que haber hecho porque ya tienen la ecuación de la recta, ya sacaron su curva de tipo la vez pasada. Vamos a preguntarle a Vianey García. ¿Ya tienes tu concentración de azúcar reductor? No, todavía no. Con la tuya no te puse tan, sí, con la tuya no participación. Tinajero Gómez Leonardo. Hay dos tinajeros, ¿verdad? Una es Leonardo y otro es esta Sinaí, ¿verdad? Ok. Leonardo ya Sí, Albany, sí, son dos. dos tinajeros. Leonardo Tinajero, ¿ya tienes el azúcar reductor para llenar esa tablita? La concentración de azúcar reductor. Yo creo que ni está. O no sé si me contestan en el chat. En el chat dice, sí, somos dos. Sí, pero Leonardo, ¿sí te encuentras, Leonardo? Scarlett Samuel. ¿Qué es Scarlett Samuel? Ya le preguntamos.
A Roberto Cruz. Según yo, Roberto, ya te pregunté, ¿cierto, Roberto Cruz? Sí, profesor. Sí, ya te encontré, aquí estás. La Pepe Díaz también. A Omar Martínez no le hemos preguntado a él, sino. Omar Martínez, ya tienes tus datos de concentración de azúcar reductor de esta. No, profesora, los estoy haciendo de hecho. ¿Alguien ya tiene los datos de azúcar reductor? Creo que yo, profesora. ¿Quién es yo? Scarlett. Ok, ¿y ya sacaste la velocidad de reacción, Scarlett? Ujú. Okay. ¿Hasta ahí vas bien? Sí. Ok. ¿Ya hiciste esta grafiquita? Sí. Me salió como un poco rara, pero sí se parece a la que tiene en la pantalla. Sí, claro, obviamente no necesariamente tiene que ser tan perfecta, ¿no? Así como curva de Gauss. ¿Qué temperatura óptima te dio? De 50. Okay. Ok, hasta aquí, eso es lo que quiero que saquen, la energía de activación. ¿Ya sacaste las temperaturas en grados Kelvin? ¿Cada 5? ¿O estás en eso? Sí, estoy en eso. ¿Alguien ya va en esta etapa? Scarlett entonces es la que va más adelantada. Scarlett va a ser mi punto de referencia. Si no, chicos, pues si quieren, aquí le dejamos. Vayan a almorzar, a desayunar, a comer o a cenar, como diría el compañero. Pero lo que sí les pido es que antes de que cierre el día, ustedes suban al Classroom su screenshot de que sacaron energía de activación. ¿Sale? Porque no sé si ahorita estén haciendo el trabajo, entonces con el screenshot pues estaría bien que lo pongan, pero no sé si están, si quieren un descanso o hacer otra actividad o lo que sea, porque ya a las 5 pues ya, 5:30 ya terminaría. O nos esperamos hasta que salgan dudas. Pues yo digo que sigamos porque sí me quedó esa duda. Ok, Scarlett. Por petición de Scarlett yo me quedo, no hay problema. ¿Y cuál fue la duda, Scarlett? Bueno, ya tengo lo de los grados Kelvin, pero de ahí ya no, bueno, ya no sé qué hacer. Entonces de ahí nada más tengo que volver a sacar la velocidad o cómo es. La velocidad en esa temperatura. Oye, permíteme. Ajá, las velocidades en cada 5, 10, 15 y así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo que también volver a sacar los micromoles. Ajá. Y ya de ahí nada más con las temperaturas solo saco uno sobre la temperatura y luego uno sobre la velocidad. Exactamente, el recíproco para que hagas esta curva. Ok. Lo estás haciendo en Excel, supongo. Sí, Es más fácil. sí, la verdad, sí. Nada más copias, pegas, pones las fórmulas y listo.
Acá ya está lloviendo, esperemos no se vaya el internet. Tengo otra duda. Los micromoles que vamos a sacar tienen que ser con la temperatura en grados Kelvin, ¿verdad? Tú lo tienes en centígrados, o sea, la velocidad de reacción lo puedes sacar en grados, o sea, tienes tu curva y están en grados Kelvin, ¿no? Saca la velocidad de reacción que tienes a esa temperatura, o sea, aquí. Ajá. Sí. Y la temperatura luego la pasas a grados Kelvin, no importa si es grados centígrados o grados Kelvin, esta velocidad de reacción va a ser la misma. ¿Sí? Sí, profesora. Gracias. Ya con que ustedes saquen esto, muchachos, sacaron mucha ventaja para hacer su reporte de temperatura. Ya al menos en este media hora van avanzando y ya tienen los cálculos correspondientes para hacer su informe. Profesora, pues creo que de mi parte ya no tengo dudas. Sí. ¿Scarlett? Ok. Entonces eso significa que ya hasta aquí podemos llegar. Pues no sé, mis compañeros. Ya casi activación. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? Por favor, antes de que la noche cierre o se vayan a dormir, van a subirme entonces en el Classroom su energía de activación, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Omar, Héctor, Eduardo, ¿todo bien? ¿Ya se está desmayando también? ¿Sí? Alberto Guzmán, ¿todo bien? Dice que todo bien, Alberto Guzmán. Juan Pablo. Bueno, chicos, pues entonces ya para que se vayan a desayunar y no se me desmayen en sus casitas. Entonces, no sé, maestra, si quieren agregar algo, un comentario, aparte de que dentro de 8 días les toca la práctica de... No, nada más, ya les abrí y les mandé ya el archivo donde está el material que necesitamos y también les abrí para su bitácora.
Entonces yo espero que ya lo vean por ahí. Y pues no, nada más ya eso, maestra Albani, ya es todo. Entonces, chicos, pues nos vemos dentro de 8 días de mi parte, obviamente con el maestro Pedro, pues su sesión de clase. Entonces, si como no expresaron dudas, entonces esperaría que entreguen el reporte dentro de 8 días. Yo les abro el Classroom para que suban sus informes, 2 archivos, curvatipo y todo lo de cinética enzimática, con los requisitos que ya han trabajado o que ya se les ha mencionado que llevan los reportes. Y pues nos vemos dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profesora. No.